En este vídeo os vengo a enseñar cómo vosotros vais a poder ganar tokens WorldCoin con una nueva mini aplicación que han sacado en la tienda de aplicaciones de WorldCoin. Lo primero que tenéis que hacer es descargaros esta mini aplicación que se encuentra en la App Store o tienda de aplicaciones de WorldCoin y se encuentra en el apartado Finanzas. Vais al apartado Finanzas y vais a ir a donde pone Info Finance, se llama la aplicación, ¿vale? Info Finance. Bien, pues vais a darle clic a esta aplicación, a Info Finance. Lo que voy a hacer es instalar esta aplicación. Una vez que la instaléis vais a darle a abrir. Bien, ¿en qué consiste esta aplicación? Bueno, básicamente esta es una aplicación en la cual tiene noticias sobre criptomonedas, sobre WorldCoin y demás. Principalmente tiene noticias sobre los ETF de Bitcoin. ¿Por qué? Porque básicamente para tú poder ganar tokens WorldCoin en esta aplicación, tienes que predecir cuál va a ser el flujo neto de dinero el día 13 del 24, en este caso, ¿vale? En este caso, es decir, hay una pregunta que pone, ¿tú piensas que el flujo de dinero del ETF de Bitcoin el 13 de diciembre de 2024 va a ser un flujo neto de entrada? Esto a lo mejor no sabéis qué significa, pero ahora lo voy a explicar y es muy sencillo de entender. Vale, entonces, vosotros básicamente esta aplicación consiste en predecir cuál va a ser el flujo neto del ETF de Bitcoin en un día concreto. En este caso tienes que predecir cuál va a ser el del día 13, porque el del día 12 ya ha salido. De hecho, aquí tenéis un gráfico, que es el gráfico en el que os tenéis que fijar, que pone Daily BTF, ETF, Inflow, Outflow. Básicamente aquí te informa sobre los inflows y los outflows del ETF de Bitcoin de forma diaria. Como veis, la última información fue el 12 del 12. Y hay una cosa que es importante. Antes de explicaros esta gráfica, os voy a explicar una serie de conceptos que tenéis que entender sobre esto. Primero, ¿qué significa inflow y outflow? En el trading cripto, también en los stocks, en los bonos y en el trading de forex, inflow es la suma de la cantidad de assets que se están comprando, es decir, es la cantidad de tokens que se están comprando, y el outflow es la suma de los assets que se están vendiendo. Básicamente, el inflow es la suma de la cantidad de Bitcoin que se está comprando y el outflow es la suma de la cantidad de Bitcoin que se está vendiendo. Si el inflow es más grande que el outflow, significa que el Bitcoin va a aumentar de precio. En contraste, si el inflow es menor que el outflow, significa que el asset va a bajar de precio. ¿Vale? Así es como funciona. Entonces, básicamente estos son los conceptos que os quería explicar porque son importantes. Entonces, ahora nosotros vamos a aplicar esto aquí. ¿Cómo nosotros vamos a poder utilizar estos conceptos y aplicarlos a esta gráfica? Muy sencillo. Básicamente, fijaros. En los últimos días el ganador ha sido el inflow. ¿Por qué? Porque el flujo neto de dinero ha sido positivo. ¿Veis? Todo ha sido en verde, ha sido positivo y no ha sido negativo. En el caso de que hubiera sido negativo, en este caso la opción que habría ganado sería la de no, la de outflow. En caso de que hubiera sido que sí, hubiera sido ganadora la opción de inflow. Tenéis que prestar atención a la pregunta que os están haciendo. ¿Por qué? Porque en este caso nos están preguntando si nosotros pensamos que el flujo de dinero del ETF de Bitcoin el 13 de diciembre de 2024 va a ser un flujo neto de entrada, ¿vale? Entonces el flujo neto de entrada es el flujo verde. Es decir, quiere decir que se va a ver un flujo positivo. En este caso veis que el flujo es positivo, pero por ejemplo, ¿qué ocurre, por ejemplo, un día como el 25 de noviembre? El 25 de noviembre hubo un flujo negativo, un outflow, de menos 435,53 millones. Quiere decir que en este caso, el día 25 de noviembre, ganó la opción de que el flujo neto del ETF de Bitcoin fue un net outflow, ¿vale? Fue un net outflow. Es decir, en este caso, por ejemplo, imaginaros que la pregunta, en vez de aplicarse al día 13 de diciembre, se aplicase al día 25 de noviembre. Pues en este caso la respuesta hubiera sido no. ¿Por qué? Porque en este caso, el 25 de noviembre, el resultado no fue un resultado neto de entrada, sino que fue un resultado neto de salida, fue un resultado negativo de outflow. ¿Entendéis? Entonces, puede sonar un poco difícil, pero no es tan difícil, es fácil, ¿vale? Como lo estoy explicando. En este caso, ¿cuál va a ser el flujo del día 13? Bueno, pues veis aquí por qué
la cuota de yes es de 0,46, porque obviamente es muy probable que sea yes la respuesta. Es decir, es muy probable que el flujo del día 13 de diciembre sea un flujo positivo, al igual que ha ido pasando los días anteriores, un flujo en verde. En el caso de que sea un flujo negativo, significará que ha habido más gente que ha vendido, ¿vale?, a gente que ha comprado. Es decir, la suma de Bitcoin que se ha vendido es superior a la suma de Bitcoin que se ha comprado. Por tanto, el outflow va a ser, la gráfica, el flujo neto va a ser negativo y por tanto el flujo neto va a ser de outflow, no de inflow, ¿vale? Esa es la información que tenéis que saber. Ahora, ¿cómo vosotros podéis ayudaros a predecir cuál va a ser el flujo neto del día siguiente? Bueno, pues podéis fijaros en esta gráfica y sobre todo, aparte de fijaros en esta gráfica, también os recomiendo que os fijéis en las noticias de los ETF. Por esa razón aquí abajo os ponen noticias sobre el ETF, ¿veis? Todas las noticias están relacionadas con el ETF. Aunque yo os recomiendo que busquéis noticias sobre el ETF en español, porque obviamente estas cosas están en inglés y a lo mejor vosotros pues queréis buscarlo en español. Buscar en Google ETF Bitcoin, ETF BTC, noticias, ¿vale? Y de esa manera también vais a tener información sobre el ETF de Bitcoin. Algo importante, también buscar noticias sobre el ETF de Bitcoin, sobre los inflows y los outflows, ¿vale? Porque eso también os va a ayudar a teneros una idea. Ahora, ¿cómo vosotros podéis ganar WorldCoin con esto? Es muy sencillo, es una manera de apostar, es una plataforma de, por así decirlo, apostar. Entonces, imaginaros que vosotros en esta pregunta pensáis que el 13 de diciembre el flujo neto va a ser positivo. Es decir, va a haber más flujo de entrada que de salida. Pues en ese caso la opción que vais a seleccionar es la opción de yes. Bueno, pues si seleccionáis la opción de yes, bueno, ya en este caso el pool es over, es decir, que ya el pool se ha cerrado y me tendré que unir al siguiente. Veis que la siguiente sesión empieza en... Pues está un poco mal el contador, sinceramente. Veis que los números se solapan con los días. Pero bueno, en el siguiente pool podré participar. Ahora ya no puedo. Vale, entonces, algo importante que tenéis que saber. Veis que ha habido otras predicciones anteriores. Por ejemplo, el 12 del 12 el ganador fue inflow. El 11 del 12 también fue el ganador, fue inflow. El 10 del 12 también el ganador fue inflow, ¿vale? Lleva ganando inflow todo el rato, o sea, que esto os puede llevar a la sensación de que también puede ser que gane el 13. Ahora, es muy sencillo. Vosotros, por ejemplo, le dais a yes y vais a tener que seleccionar una cantidad de WorldCoins que queráis apostar. Por ejemplo, si queréis apostar 3 WorldCoins, pues cuando le deis a yes tenéis que seleccionar y poner 3. Y esos son los WorldCoins que vais a apostar. Si la opción correcta es yes y vosotros tenéis puesta la opción correcta, pues os van a dar recompensa. Es decir, todo el pool de los perdedores, es decir, toda la gente que haya apostado al no, a que el flujo de dinero va a ser negativo, toda la gente perdedora, todo el pool de WorldCoins apostados a la opción perdedora se van a repartir entre los ganadores. Obviamente de forma, digamos, se va en función de lo que tú hayas invertido. Es decir, si tú, por ejemplo, has invertido 3 WorldCoins, te van a dar la cantidad correspondiente en recompensas a lo que tú hayas apostado. No le van a dar lo mismo a una persona que ha invertido 20 WorldCoins a uno que ha invertido 3. Entonces, las recompensas se van a repartir de forma equitativa en función de lo que tú hayas invertido. Y básicamente en esto consiste esta aplicación. Está bastante interesante porque, bueno, es una aplicación de predicciones, es una aplicación en la que tú tienes que predecir, pero sí es verdad que vosotros os podéis fijar en, pues eso, las noticias del ETF de Bitcoin y sobre todo en el flujo, en este gráfico del flujo, de los flujos anteriores y demás. Veis que hay una tendencia en los últimos, en los gráficos, la mayoría de veces el inflow ha sido positivo. Ha habido algunos días en el que el flujo neto ha sido negativo, ha sido de outflow, porque ha habido más gente que ha vendido que gente que ha comprado, y ha sido negativo. En ese caso ha ganado la opción de outflow, ¿vale? Ahora, importantísimo que os tenéis que fijar en una cosa. Fijaros en la pregunta, porque a lo mejor en este caso os hacen una pregunta como esta, pero a lo mejor la pregunta puede ser distinta. Pueden decir, ¿vosotros pensáis que el flujo de dinero el 13 de diciembre va a ser un flujo neto outflow, un flujo neto negativo? En este caso, tendréis que poner, bueno, igualmente el yes
iría ganando, pero la pregunta es distinta. Fijaros muy bien en la pregunta, fijaros en qué os están preguntando a la hora de vosotros apostar por una opción o por otra, ¿vale? Eso es fundamental. Y bueno, una vez explicados todos estos conceptos, yo creo que os ha quedado bastante claro en qué consiste esta aplicación. Está muy bien esta aplicación, ¿vale? Porque es sencilla, o sea, es sencilla de comprender si comprende los conceptos que os he explicado. Y digamos que no, que hay dos opciones, ¿vale? O sea, hay dos opciones y hay información en la cual te puedes fijar. Te puedes fijar en el gráfico y también en las noticias del ETF de Bitcoin. Así que bueno, yo recomiendo eso, que busquéis en Google noticias sobre el ETF de Bitcoin y también gráficos de los outflows y los inflows del ETF de Bitcoin para también tener más información. Además, bueno, luego tenéis aquí otro apartado, que en este caso es un gráfico de todas las... Que bueno, aquí no hay historial. Supongo que esto es cuando tú, por ejemplo, apuestas una predicción, aquí te viene el historial de las veces que has ganado y que has perdido. Yo, como no he hecho ninguna apuesta, pues no tengo ni nada en el historial. Pero bueno, esto es todo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, suscribiros a mi canal para no perderos ninguna información y estar atento a todas las novedades. Y nos vemos en un próximo vídeo.